Hola, en este tema vamos a continuar con el estudio de la persistencia de datos en dispositivos Android. En concreto, estudiaremos el empleo de la base de datos SQLite. El gestor de base de datos SQLite es una biblioteca autocontenida, transaccional, en el cual no es necesario ningún tipo de servidor, no necesitamos realizar ningún tipo de configuración y es de código libre. Todo el conjunto de tablas de una misma base de datos se almacena en un único fichero. El tipado en esta base de datos es un tipado débil. Los tipos se asignan directamente a los valores, no a las columnas. Estas bases de datos se almacenan en el directorio data nombre del paquete dentro del subdirectorio databases. Los datos son privados, son solo accesibles por la aplicación propietaria. En estos dos enlaces podéis acceder para ampliar la información sobre el gestor de base de datos SQLite y a la página correspondiente en developerandroid.com. Para implementar un objeto de la clase SQLite OpenHelper necesitaremos implementar un constructor, el constructor correspondiente, en el que especificaremos el nombre de nuestra base de datos y el número de versión. Además, será obligatorio que implementemos el método onCreate, que se ejecutará cuando se acceda por primera vez. Este es el método que se va a encargar de la generación de la tabla, y un método denominado onUpgrade, que se ejecutará cuando cambiemos el número de versión. Para realizar estas tareas, además dispondremos de un objeto de la clase SQLite Database, que nos proporcionará métodos como insert, update, delete, etc. Todas las tablas deberán poseer una clave primaria con el nombre --id, que lo utilizaremos como clave primaria, como hemos dicho, y nos permitirá acceder a cada una de las filas de nuestra tabla. Además, implementaremos un contrato en el cual vamos a indicar los nombres de columna de nuestra base de datos. Por lo tanto, para utilizar una base de datos SQLite, definiremos en primer lugar nuestra entidad, con sus atributos, su constructor, los getters, setters, etc. Como más adelante veremos en el ejemplo, implementará la interfaz parcelable. A continuación pasaremos a implementar el contrato de la entidad, en el que vamos a definir los nombres de las columnas en los que vamos a guardar nuestros datos. Una vez que hagamos esto, pasaremos a implementar el repositorio. En este repositorio extenderá el objeto SQLite OpenHelper, y en el cual dispondremos del objeto SQLite Database con los métodos insert, update, delete, etc. Una vez que implementemos nuestro repositorio, pasaremos a utilizar nuestra base de datos en la aplicación. Vamos a ver todo esto en un ejemplo. Bien, pues vamos a ver un ejemplo de todo lo que hemos visto anteriormente. En nuestro ejemplo vamos a desarrollar una entidad que tiene 5 atributos. Un primer atributo que va a ser precisamente el identificador, 2 cadenas de caracteres, un número real y un booleano. Bastará con que especifiquemos los atributos y dejar que el entorno Android Studio nos genere por defecto el constructor, los getters, los setters y el método toString para convertir nuestra entidad a una cadena de caracteres. Una vez que hemos implementado nuestra entidad, pasaremos a implementar el contrato de la entidad. El contrato de la entidad tiene un constructor precisamente para evitar que se instancie esta clase, y a continuación vamos a desarrollar una clase interna denominada tabla entidades, que va a implementar base columns. En esta tabla entidades es donde vamos a especificar el nombre de nuestra tabla y los nombres de las columnas que vamos a utilizar dentro de nuestra tabla. Finalmente, implementaremos nuestro repositorio de entidades. Nuestro repositorio de entidades va a importar de manera estática el contrato de la entidad para hacer más cómodo manejar los identificadores, y a continuación va a definir un par de constantes. En la primera de ellas vamos a definir nuestro nombre de la base de datos, que por defecto solemos añadirle la extensión .db, y el número de versión. Una vez hecho esto, pasaremos a implementar nuestro constructor. Como vemos, el constructor necesitamos
pasarle el contexto de la aplicación y va a utilizar las dos constantes que hemos desarrollado anteriormente, el nombre de la base de datos y la versión. Después de implementar el constructor, vamos a implementar el método onCreate. Este método se va a encargar de construir una consulta SQL para elaborar nuestra tabla, para construir nuestra tabla, y a continuación va a ejecutar esa consulta sobre la base de datos. Por último, para terminar con los métodos obligatorios en el OpenHelper, debemos implementar el método onUpgrade. Este método se ejecuta cuando se produce un cambio del número de versión y en nuestro caso lo que hace es destruir la tabla, eliminarla y volver a generar, empleando precisamente el método onCreate, volver a elaborar la tabla, volver a crearla desde nuevo, desde cero. Una vez que hemos añadido el método onUpgrade, procederemos a añadir los métodos que nos van a permitir manejar nuestra base de datos. Vamos a comenzar con un método, añadir, que va a recibir como parámetro los atributos de la nueva entidad y va a añadir nuestra nueva entidad a la base de datos. Como vemos, lo primero que hace es obtener un objeto de la clase SQLite Database en modo lectura. A continuación va a generar un mapa con los valores de la nueva entidad, en la cual utiliza como claves los nombres de las columnas y les asigna los correspondientes valores que hemos recibido como parámetro. Y para terminar con la inserción, lo que va a hacer es ejecutar el método dbInsert en la correspondiente tabla. Como vemos, es sencillísimo insertar una nueva entidad en la base de datos. En relación al método getEntidadById, lo que va a hacer es permitirnos recuperar una entidad a través de su identificador. Vamos a construir una consulta SQL con la condición de que el identificador coincida con el que nos han pasado como parámetro. Obtenemos nuestro objeto SQLite Database en modo lectura y a continuación ejecutaremos nuestra consulta SQL. Como resultado vamos a obtener un cursor sobre el cual nos desplazaremos, avanzaremos una primera posición, como vemos aquí, para recuperar la entidad. Utilizando nuestro constructor, devolvemos finalmente la entidad recuperada de la base de datos. De manera equivalente, podemos implementar métodos para eliminar una entidad o para obtener todas las entidades de nuestra base de datos. Finalmente, podemos añadir también para una función que nos permita saber el número de elementos de nuestra base de datos o un método que nos permita eliminar todas las entidades en nuestra base de datos. Una vez que hemos hecho esto, ya podemos utilizar nuestro repositorio. Finalmente, para probar nuestro repositorio, lo que haremos será crear un objeto de nuestra clase repositorio entidades y vamos simplemente a utilizar el método que acabamos de implementar para añadir dos nuevas entidades. Como comprobación, mostraremos en el logcat los índices devueltos por la operación de inserción.